al acto público del Instituto Argentino de Ciencias Genealógicas correspondiente al mes de junio. Hoy ocupa el estrado nuestro miembro vitalicio, don Juan Cruz Jaime Crespo. Nuestro expositor nació en Buenos Aires en 1973. Con 23 años se recibió de licenciado en Ciencias Políticas en la Universidad de Buenos Aires. Al año siguiente comenzó su actividad docente en la Escuela de Defensa Nacional y la Universidad Católica Argentina, casa de estudios donde cursó el doctorado en su especialidad. Fue director de la Cámara Argentina de Agroquímicos y desde 2014 es director para Cono Sur de la Cámara Latinoamericana de Agroquímicos. Eso es su faena laboral. Eso paga las cuentas. Así es. Tenía pocos años cuando se inició como genealogista, junto a un grupo numeroso de coetáneos. Los días sábados nunca faltaba el estudio de abogado de nuestro recordado don Félix Martín Herrera para tratar temas genealógicos. Ahí se juntaban un grupo de jóvenes. A poco andar, bajo la tutoría intelectual de este expresidente de nuestro instituto, estos jóvenes genealogistas formaron la Junta Sabatina de Especialidades Históricas. A fines de la década del 80 comenzó a hacerse presente en las reuniones mensuales de nuestro instituto, que entonces se realizaban en el Círculo Militar. Lo nombramos miembro correspondiente por Buenos Aires en 1992 y miembro de número en 2003. Desde 2024 integra la comisión directiva en carácter de prosecretario, función donde valoramos su ingenio, sus conocimientos y su trabajo eficaz. Es autor de libros y numerosos artículos de temas genealógicos. Se ha especializado en familias de la provincia de Corrientes, en donde están sus raíces maternas y conyugales. También ha publicado estudios sobre familias de Carmen de Patagones y Chascomús. Hoy ha de exponernos redes familiares en el partido de General San Martín, con noticias genealógicas de los Pueyrredón, Lynch, Zenet, Mon y Ballester. Título sin duda desconcertante en términos contemporáneos. Adelante, Juan Cruz. Bueno, muchas gracias, señor presidente. Como soy miembro vitalicio, tengo que cambiar los anteojos para leer de los de ver de lejos. Es así. Bueno, desde que comenzó mi interés por la genealogía, muchos de ustedes saben y me conocen, siempre me interesó la contribución que hace la genealogía a la historia a través del estudio de las redes familiares y sobre todo investigar determinados espacios geográficos que por motivos históricos, sociales o geográficos, valga la redundancia, quedaron un poco aislados del resto de las poblaciones, y eso permitió una cierta endogamia dentro de las familias que allí lo habitaban. Y entre el 99 y el 2003 pude comprobar esto tanto a nivel provincial con el libro de Corrientes, como una endogamia en caso extremo como la de Carmen de Patagones, que estuvo aislada de todo otro contacto con la sociedad civilizada entre 1780 y 1880, 100 años de endogamia. Y en el 2003, cuando Álvaro Casalins, acá presente, me invitó a que escribiéramos juntos el libro de Chascomús en la genealogía, y ahí también encontramos otro pueblo bonaerense que
que si bien no había quedado tan, digamos, aislado como Carmen de Patagones, sí presentaba una serie de familias que habían tenido el interés de casarse entre ellos, ¿no? Cuando empecé a escribir Chascomús con Árbol y después una conferencia que dimos el año pasado, hace 2 años, sobre Chascomús y Magdalena y los campos y las propiedades rurales vinculadas a la genealogía, ahí empezó a gustarme esa línea de investigación que me llevó Álvaro en su momento, y empecé a trabajar lo que era la familia Cueli y los extensos territorios que tuvieron a partir de la compra de 2 suertes de lo que hoy son los barrios de Palermo, Villa Crespo, parte de Recoleta y parte de Belgrano. Ahí tuve muchas charlas con Josefina Bornieles, que también es una gran estudiosa de este tema en la ciudad de Buenos Aires. Gracias, Josefina, no te veía, pensé que estabas de aquel lado. Y bueno, y metiéndome con los Cueli, me di con un descendiente de ellos, Daniel Cueli, que es muy investigador, que aparte es Cueli por el padre y Cueli por la madre. Y en vistas de esta investigación que estamos haciendo, que va a salir publicada a fin de año en la revista del Instituto, nos fuimos a recorrer el cementerio de San Martín, en esta afición necrológica que tenemos los genealogistas por visitar todos los camposantos que se nos cruzan en el camino. Nos fuimos al cementerio de San Martín, una aventura épica, titánica, que no viene al caso relatarles ahora, pero tiene condimentos de los más variados. Como todo cementerio en la provincia de Buenos Aires, en un estado de abandono absoluto, en una falta total de respeto por el pasado y por las tradiciones. Y lo que me llamó la atención es que íbamos caminando por el pasillo central de lo que era la vieja entrada principal del cementerio, porque en la década del 40 eso se reformó, y lo que eran las tumbas y las bóvedas históricas quedaron como en un pequeño pasillito que hay que ir recorriendo, nichos semiabiertos, una cuestión muy interesante. Y llegamos ahí y vi en doble fila las bóvedas de Victoria Purredón de Purredón, de Victoria Purredón de Lynch, de Honorio Selet, de Rodolfo Mon, de Félix Ballester, con todas esas sillitas, una al lado de la otra, en el mismo estado de desconservación, todas iguales, y con 1 metro de agua abajo porque se había roto el entubamiento del arroyo que pasa por debajo del cementerio. Y muy descuidadas las bóvedas todas. Las bóvedas en general, el frente bastante cuidado, excepto algunas que sí que tienen profusos árboles en su parte superior, sí, en su mampostería, pero sobre todo el problema de todas las bóvedas del cementerio de San Martín hoy es el metro de agua que tienen todas, sobre todo un problema para que tengan 2 subsuelos, porque se rompió el entubamiento del arroyo que pasa por abajo y la municipalidad no tiene los fondos para repararlo. Pero bueno. Ni los fondos ni el interés. Sí. Pero bueno, han quedado unos cajones acuáticos muy vistosos. Bueno, entonces cuando vi todo eso, dije, bueno, voy a empezar a meterme con este tema y empecé a leer la parroquia de Jesús Amoroso, la parroquia de San Martín, y empecé a ver mapas catastrales, que me divierte también el tema, y empecé a ver cómo estas 5 familias de las que vamos a hablar hoy se interrelacionan de manera permanente en un periodo de tiempo que va entre 1850 y 1930, ¿no? Más o menos. A partir de 1930 1940, estas familias empiezan a abandonar San Martín y hoy ya no están, tienen propiedades todavía ahí, que se están vendiendo últimamente, pero ya no son parte de la sociedad del Partido General San Martín. El primero de los apellidos que encontré en San Martín, ¿no? Acá traje, es interesante esto, San Martín en realidad era un cuartel del partido de San Isidro. Ahí pueden ver ustedes el catastro de la provincia de Buenos Aires de 1864, donde marqué la quinta de Porredón, la quinta de Ballester y la quinta de Manuel Lynch, y ahí pueden ver cómo era parte era el cuartel quinto, en ese momento, acá cuarto figura, pero era el cuartel quinto de San Isidro. Recién se torna como partido independiente en 1864, y la ciudad de San Martín se funda en 1856. Hasta ese momento lo único que había era el cuartel famoso de Rosas de Santos Lugares, que en 1836 tomó el convento de los Mercedarios y lo transformó en la prisión de Santos Lugares y la Crujía. Eso era lo único que había. Y
y lo que quedaba, lo que había en esa época, eran los viejos territorios de los franciscanos y los mercedarios que habían sido secularizados por Rivadavia en 1822 y habían pasado a ser terrenos tomados por los privados. En el caso particular del terreno de los franciscanos, lo que tiene de interesante es que la primera parroquia de San Martín se fundó en 1824. El primer cura párroco fue Feliciano Pueyrredón, que muere como cura párroco, como primer cura párroco de la parroquia de Jesús Amoroso San Martín, pero la parroquia físicamente en realidad quedaba en la vieja calera de los franciscanos en lo que es el barrio de Belgrano, lo que es la famosa iglesia La Redonda de Belgrano. Ahí quedaba la vieja parroquia del partido de San Martín. Y si ustedes ven este mapa de 1864, lo que tiene interesante es que si ustedes ven el terreno de Manuel Lynch, hace como un martillo, y en el mango del martillo ven que se ve claramente que es una suerte, y si ustedes, que es la suerte que era de los franciscanos, que se vende en 1822, pasa por unas manos, llega a Manuel Lynch en 1850, pero si ustedes bajan la suerte hacia el Río de la Plata, se van a encontrar que es exactamente el centro del actual pueblo de Belgrano. Por eso los franciscanos tenían la iglesia redonda y la calera acá en Belgrano. Esta era la suerte que llegaba hasta el Río de la Plata. Pero ven, esto me pareció interesante porque en los mapas actuales nosotros dividimos mucho la capital del conurbano. Y en estas épocas en que la capital federal existía solamente hasta la calle Arenales, es interesante tener en cuenta cómo llegaban la suerte de estancia hasta el río y cómo se explican las cuestiones. Bueno, como les decía, el primer párroco fue Feliciano Pueyrredón, que era el hijo de Juan Martín de Pueyrredón y de Rita Dogan, que son totalmente estudiados por muchos de mis colegas, y no me voy a poner a detener en la genealogía de los Pueyrredón, más que lo que tiene que ver al partido de San Martín, porque si no nos quedaríamos acá toda la noche. Y la obra que hizo Feliciano Pueyrredón se encuentra documentada en un muy buen artículo, en un muy buen expediente que encontró Roberto Levillier en el Archivo de Indias y que lo transcribe Gamalson en su libro Apuntes históricos sobre el partido de San Martín. Es como una foja de servicios de Feliciano Pueyrredón desde 1790 hasta casi su muerte en 1826. Levillier encontró ese documento y hoy podemos leerlo en el libro de Gamalson sobre historia del partido de San Martín. Feliciano Pueyrredón fue un cura muy adelantado a su época. Cuando fue cura de Varadero, por ejemplo, fue el que hizo el primer canal para unir el río Paraná y el río Arrecife, porque él creía que había que, como los caminos eran malos e inseguros en la provincia de Buenos Aires, bueno, como ahora, había que empezar a explotar el tránsito fluvial, y por eso él quiso que el gobernador que construyera un canal entre el río Paraná y el río Arrecife para hacer un gran canal que fuera bordeando la provincia, toda su circunscripción, y así poder tener un canal fluvial que fuera afluente del río Paraná y a partir de ahí poder comerciar de una manera diferente y no depender ni de los malos caminos, ni de los malones, ni de nada a partir del camino fluvial. Una idea buenísima que por supuesto no se concretó. Es como el famoso trabajo de Florentino Meguino para evitar las inundaciones de la provincia de Buenos Aires en 1884, que hubiera sido la solución antes, ahora, y nunca se concretó. El tiempo que estuvo Feliciano Pueyrredón fue corto, murió en 1826 en la calera de los franciscanos, y 2 años más tarde de la muerte de su tío sacerdote, el 4 de agosto de 1828, se casaron 2 primos hermanos, Mariano Pueyrredón Segada y Victoria Pueyrredón Camaño, que van a ser los que van a empezar nuestra historia genealógica sobre San Martín, sobre el partido de San Martín. Ellos rápidamente empezaron a ver posibilidades de compra de una quinta y llegaron a un gran campo que se extendía en ese momento entre el río Las Conchas, o el actual río Reconquista, que tiene ese nombre desde 1954, y lo que eran los territorios de Santos Lugares, que era porque los franciscanos habían hecho las cuestiones en los famosos Santos Lugares. Acá ven la lonja de campo de Victoria Pueyrredón de Pueyrredón. Este campo era muy famoso porque es la famosa Chaca Pedriel, que en 1806
fue escenario del famoso combate de Pedriel, donde Belfort vence a Pueyrredón y un grupo de gauchos que le había logrado juntar ahí para tratar de sostener a los ingleses hasta que pudiera cruzar Santiago de Liniers desde Montevideo, que estaba atrasado por una sudestada, así que el buquebús no salía. Entonces había sido importante por eso. Pero yendo más atrás en la historia, contemos un poquito la historia genealógica del terreno de la Quinta Pueyrredón. El documento más antiguo que se conoce es el de 1618. En ese momento, Polonia Méndez de Carvajal y María Álvarez de Duarte otorgaron la escritura a Antonio del Pino de un terreno de 500 varas de frente y legua y media de fondo. ¿Cuánto es una vara? Bueno, acá se toma la vara castellana antigua, que es de 86 centímetros por vara. Por eso hoy todos los terrenos de la capital que ustedes compran o venden tienen 8,66 de frente, o sea, 10 varas castellanas. ¿Bien? O sea, entonces, para saber contar 500 varas, a 500 por 0,86, no me lo pidan a mí, soy politólogo, no matemático, pero todos ustedes pueden hacer la cuenta y saber de cuántos metros estamos hablando. Esa tierra que venció Juan Méndez, que les había comprado a Amado Vaz, Antonio del Pino le sumó la suerte de al lado, cuando se la compró en 1620 a Francisco Fernández Calado, y así fueron pasando distintos propietarios hasta que en 1722 se le vende la chacra a Juan Islas de Garay. Juan Islas de Garay, cuando reparten sus bienes, eso lo hereda María Josefa Islas, casada con el francés Julián Pedriel, y ahí está porque es la chacra de Pedriel, ahí aparece Pedriel en el cuento. Y ya viudo de Pedriel, Josefa Islas la vende el 3 de febrero de 1795 ante el escribano Mariano García de Chapuru a Ignacio Ramos Villamil, quien a su vez se la vende a Domingo Belgrano Peri, el padre de Manuel Belgrano, ¿bien? Del cual tampoco va a ser la biografía. Cuando muere Manuel Belgrano Peri, esa quinta queda para Francisco Belgrano, y Francisco Belgrano tiene una quiebra bastante estrepitosa en la década de 1830, y el concurso de Francisco Belgrano se la vende el 8 de octubre de 1832 en una escritura otorgada ante el escribano del Tribunal de Comercio Francisco Castellote a Lucio Mansilla, padre, ¿bien? El padre famoso Lucio Mansilla, que va a ser el que el 14 de diciembre de 1833 le vende la chacra al matrimonio Pueyrredón, y ahí llegan los Pueyrredón. O sea que hay un tema también interesante. Hay muchos autores, sobre todo, bueno, lo leí en el libro de los Vitón, Los ríos de la sangre, que es un muy buen libro, pero cuando toca el tema particular de chacra de Pedriel, como que pasa de Pedriel a Pueyrredón de golpe, y en el medio hay un montón de compraventas que están documentadas en el libro de Gamal, son sobre apuntes históricos de San Martín, que hace un raconto de todos los terrenos o las suertes de estancia que formaron San Martín y su evolución histórica desde que las otorgó Hernandarias en 1618 hasta 1870 aproximadamente. La chacra, como les decía, iba del río Las Conchas, como pueden ver acá, en un plano de 1895, cuando la chacra todavía estaba entera, hasta casi lo que va a ser el actual pueblo de San Martín, o el paraje de Santos Lugares, donde Rosas, como le digo, manda a hacer la cárcel a partir del antiguo convento mercedario. Mariano Pueyrredón, el problema que tuvo con Rosas es que era unitario. Entonces una noche llegó otro punto importante de chacra. Ella lo compró en 1833 y ahí iba a vivir Victoria Pueyrredón con una hermana de ella, Isabel Pueyrredón de Hernández, y en 1834 en la chacra nace José Hernández, del que tampoco voy a dar la biografía porque es por todos conocido. Pero digamos que se hace famosa la chacra Pueyrredón hoy en día porque es el lugar de nacimiento de José Hernández. Bueno, era chico José Hernández en 1840, llega un paisano borracho a la estancia y le dice a Victoria Pueyrredón que esa noche llegaba la mazorca para matarlos a todos. Entonces se hacía el borracho para de alguna manera disimular ante los sirvientes. Bueno, esa noche mismo Victoria Pueyrredón toma la decisión, agarra al marido, agarra a los hijos y agarra a su hermano menor, Adolfo Pueyrredón, y se van todos.
primero a Varadero y de ahí cruzan a Uruguay y de ahí cruzan al sur de Brasil, donde va a morir Mariano Pueyrredón en el exilio. Pero bueno, lo interesante es que uno de los que se salva de la masacre esa noche es Adolfo Pueyrredón, el hermano menor de Victoria, que fue padre del doctor Honorio Pueyrredón y por lo tanto tatarabuelo de Patricia Bullrich. Así que gracias al paisano borracho tenemos ministra de seguridad. Sería una paradoja tiempo-espacio de la genealogía. Bueno, luego de Caseros vuelve, Victoria Pueyrredón ya viuda, con los hijos, a la quinta, retoma lo que es suyo, pero para hacer frente a la multitud de deudas que había acumulado en el exilio, donde ella incluso había trabajado cosiendo para afuera, porque era el único sostén de la familia, en 1855 vende varias fracciones de la quinta Pueyrredón que empieza a achicarse drásticamente. Por ejemplo, todo lo que dice Santos y Carne, Acosta, todos estos, digamos, la legua de al lado era también Victoria Pueyrredón y se vende en 1855. Y ella empieza a convertirse en un personaje paradigmático de San Martín, la famosa mamá Totó, como la conocían los pueblerinos. Empieza a tomar relevancia. Para que se den una idea, en 1888, cuando ella se muere en su quinta en San Martín, su bóveda era la primera del cementerio antiguo de San Martín, todavía está en pie, y una guardia de 100 gauchos acompaña el cajón de mamá Totó desde la estancia hasta el cementerio de San Martín, que es un trayecto bastante largo. La biografía de Victoria Pueyrredón de Pueyrredón la pueden leer muy detalladamente en el diccionario de Cutolo. Cutolo en el diccionario agradece expresamente a Gamalson que le haya dado todos los documentos necesarios para hacer la biografía de Victoria Pueyrredón de Pueyrredón. Vieron que Cutolo siempre abajo de cada biografía pone sus fuentes y dice agradezco expresamente al historiador Mark Gamalson por acercarme los datos para realizar esta biografía. Tuvieron 4 hijos, Pueyrredón, pero solamente 2 llegaron a la vida adulta, 2 mujeres llegaron a la vida adulta. La mayor fue Juana Florencia Pueyrredón, que se casó en Varadero en 1855 con José Atanasio Castro y Castro, y tuvieron 14 hijos. No voy a nombrar a todos, les voy a contar de Petrona II Castro, la mayor, que se casó en Varadero en 1877 con su pariente Patricio Lich Pueyrredón, que ya me voy a ocupar de la descendencia. Atanasio Castro Pueyrredón, que se casó en San Martín en 1888 con Carmen Parachá Ballester, nieta de Félix Ballester, de quien ya vamos a hablar. Florencia Castro Pueyrredón, que se casó en San Martín en 1886 con Félix Parachá Ballester, hermano de Carmen y nieto también por lo tanto de Félix Ballester. Y Rita Micaela Castro Pueyrredón, que se casó en San Martín en 1881 con su pariente Rodolfo Mon Pelliza Pueyrredón. Un coronel muy conocido, comisionado municipal de San Martín en 1917. La calle del costado del cementerio se llama Coronel Mon, en homenaje a él. Él era hijo de Policarpo Mon Pelliza, que fue el gran impulsor del barrio de Belgrano, fue el juez de paz de Belgrano cuando todavía era un partido separado de la ciudad de Buenos Aires, y fue un gran impulsor de obras que todavía hoy quedan en el barrio de Belgrano, y de Aurora Pelliza Pueyrredón. Con sucesión femenina, por acá tengo una foto, a ver. Tenía una foto acá bueno, estos eran. Rodolfo Mon era nieto de Pedro Mon, que fue un famoso marino francés con gran actuación en la época de Brown. Algunos dicen que era nacido en Bruselas, otros que era nacido en París pero educado en Bruselas. La verdad que no tuve tiempo de buscar la partida de nacimiento. Tenemos las dos versiones, o que era belga nacido en Bruselas, o que era nacido en París pero de familia belga, educado en Bruselas. Bueno, con una gran actuación en los inicios de la Marina Argentina. Ese era el padre de Policarpo, abuelo de Rodolfo. Y después, como les decía, Rita Castro, tengo acá Pueyrredón de Mon con sus hijas. Josefina tuvo 3 mujeres, Josefina Mon de Albarracín, que un nieto de ellos, quería recordar Ernesto que venía seguido al instituto, ha venido al instituto con inclinaciones genealógicas, que a tiempo supo dejarlas de lado. Victoria Mon de Lavac y Aurora Mon de Lordi, que estaba casada en 1904, se casó con José Lordi, fueron los padres de José Gregorio de Lordi Mon,
que fue un famoso dirigente de la Sociedad Rural Argentina, fue vicepresidente del Banco Central y dirigente del Centro Concentrario de Productos del país. Todo esto en la primera presidencia de Perón, porque casualmente su primo hermano, Juan Carlos Picasso Elordi, era el ministro de Agricultura de Perón, ¿no? Entonces nada mejor que tener un presidente que de alguna manera tenga alguna vinculación con el poder, ayer, hoy y siempre. Bueno, la descendencia es toda femenina, la pueden ver que está bastante actualizada en la web genealogiafamiliar.net. Ahí pueden ver la descendencia de los Mon hasta la actualidad. Hubo otros hermanos, por supuesto, Mon pelliza, Enrique, Manrique, un montón, que no voy a dar ahora su vinculación genealógica porque dejaron de tener relación con el partido de San Martín. Enfoco a estas familias en el partido de San Martín para hacer acotado el espacio de esta conferencia. Bueno, volviendo al tema principal, la otra hija de Victoria Purredón de Purredón, que no me tengo por acá la foto, fue Victoria Purredón Purredón, que se casa en la iglesia de la parroquia de Montserrat de Buenos Aires en 1852 con Enrique Lynch Zabaleta. El matrimonio tiene un solo hijo, Patricio Lynch Purredón, que nace en 1853, y él muere, el marido, en 1855. Así que, y ellos son los que heredan la quinta, una vez que muere Victoria Purredón de Lynch, que muere en 1910, el que hereda la quinta es su hijo, Patricio Lynch Purredón, que va a morir 4 meses después que la madre. O sea, la madre muere el 29 de julio de 1910 y Patricio Lynch Purredón muere también en San Martín el 5 de diciembre de 1910. Y la quinta pasa entonces casi directamente a los nietos de Victoria Purredón de Lynch, que son, a saber, Enrique Julián Lynch Purredón, que se casó con Celia Sáenz, tuvo varios hijos, podemos nombrar entre sus descendientes a Pedro Roberto Lynch Purredón, que fue teniente coronel, casado con María Esther Bonefón en San Martín, y que son los padres, entre otros, de Patricia Lynch Purredón, casado con Alejandro Tefeli, que fue el médico personal de Carlos Menem en la década del 90, a Celia Lynch Purredón, que fue la decana de la Facultad de Filosofía y vicerrectora de la Universidad de El Salvador, que murió hace unos 10 años, y a Patricio Lynch Purredón, que es un sacerdote bastante conocido porque tenía un cierto acercamiento con Bergoglio, y después del ascenso que le dieron a Bergoglio tomó auge Lynch Purredón. Y después otro de los hijos que viene al caso porque está vinculado con otra familia que vamos a tratar dentro de poco, Ricardo Marcelino Lynch Purredón Sáenz, que se casó con Gabriela Zenet Cartel. De los Zenet vamos a hablar en breve, pero acá ya empieza el parentesco entre los Lynch Purredón y los Zenet. Y el último hijo, Adolfo José Lynch Purredón, que se casa en San Martín con Alicia Falle Pironio, que era sobrina del famoso cardenal Eduardo Pironio. El otro de los hijos de Lynch Purredón Castro fue Mariano Lynch Purredón Castro, que se casó en San Martín en 1900 con Inocencia Ballester, nieta de Félix Ballester. Zulema Elvira Lynch Purredón, que fue la última propietaria de la chacra y la que la donó a la provincia de Buenos Aires para que hoy sea el Museo Histórico José Hernández Chacra Purredón, declarado en 1972 Monumento Histórico Nacional, con lo que esperemos que no lo tiren abajo, pero nunca se sabe. Que se casó en San Martín en 1912 con su primo Alberto Lynch Mosquera. Y la última hija de la que quiero hablar es María Magdalena Lynch Purredón. No hubo ningún alma caritativa con una copa de agua, ¿no? Clarísimo. Estamos mal en el club. Magdalena Lynch Purredón, que se casa en San Martín en 1904 con Juan Manuel Guglielmelli Cosentino, que fue intendente de San Martín entre 1930 y 1937 y gran impulsor de San Martín en esta época, que tuvo 2 hijos, Juan Patricio Guglielmelli, casado con Irma Ponce y Cabrera, y Luisa Victoria Guglielmelli, que se casa en San Martín en 1904 con el miembro de nuestro instituto, Hjalmar Edmundo Galmanson Zenet, nació en San Martín el 30 de junio de 1907 y muerto en San Martín el 29 de junio de 1992, padre de 3 hijas, con sucesión Ernst Gamelson, Mengele Gamelson y Simendinger Gamelson. Y acá voy a hacer un paréntesis en la conferencia.
Cuando Ernesto me pidió que hiciera esta conferencia, y él se acordaba de Gamalson y el destrato que tuvo en el instituto, cuando editó el famoso libro de primeros pobladores de Buenos Aires en 1980 por pedido de la municipalidad. Yo debo decir que no tengo noción de eso porque en 1980 yo tenía 7 años, todo lo que sé lo sé por mentas, pero bueno, hablé con Carlos de Lepiane, con el presidente, con otros miembros antiguos de nuestro instituto y me hice más o menos la idea de lo que pasó. Dije, bueno, voy a hacer una lectura crítica del libro, porque la verdad que yo lo tengo en mi biblioteca, como todos nosotros. No lo releí demasiado porque nunca los primeros pobladores de Buenos Aires fueron mi foco de estudio, pero al llegar a esta conferencia dije, es el momento de hacer una lectura. Coincido con muchos de los miembros del instituto, el libro tiene errores, sí encontré muchos errores, algunos gruesos, otros no tan gruesos, pero también encontré que algunas cuestiones que él ponía en el libro después las pude documentar con el libro de Molina, con el archivo Campos, con el padrón Fernández Bursaco y los artículos de Fandiño, toda bibliografía que no existía cuando él escribió el libro del primer poblador de Buenos Aires, porque el archivo Campos estaba perdido en lo que era el depósito de papeles del instituto hasta que hace poco pudimos armar la biblioteca. El libro de Molina se editó mucho después de la muerte de Molina y después de la muerte de Gamalson por iniciativa del instituto y la Academia Nacional de Historia. Fernández Bursaco se publicó en el año 84 y los artículos de Fandiño empezaron a ser más vistos cuando Fandiño empezó a usar el archivo Campos para escribir. Entonces, bueno, nada de eso existía cuando Gamalson podría haber leído algo para ser primeros pobladores. De hecho, Primeros Pobladores, con todos sus errores, es el primer libro sobre los primeros pobladores. Entonces, bueno, visto que había errores de todo tipo, dije, bueno, voy a releer obras clásicas de genealogía y de mis maestros de la genealogía. Algunos, bueno, la mayoría ya fallecidos. Y ahí encontré también errores de distintos calibres, grandes y chicos. Entonces, empecé a leer libros y artículos de ustedes. Y, si bien tiene muchos menos errores que Gamalson, ninguno llega a la perfección. Y entonces llegó el momento horrible de tener que releer mis propios trabajos. Y me cabían todas las de la ley. Y entonces, ahí me acordé que la genealogía, como la vida misma, lo perfecto es enemigo de lo posible. Y me acordé de Félix Martín Herrera, que hoy lo recordaba Ernesto muy generosamente, es la persona a la que yo debo estar acá sentada y que me inculcó la necesidad de la genealogía científica. Y Félix Martín Herrera siempre decía, la genealogía es el trabajo de muchos a lo largo de mucho tiempo. Eso lo decía todos los sábados. Nadie hace el trabajo por genealogía, porque somos parte de una cadena de construcción del conocimiento genealógico, y en esa construcción necesariamente tenemos que trabajar colaborativamente, y donde a veces creemos que está dada por garantizada la certeza, en genealogía nada es cierto, todo es incierto. Desde que la madre se asume y el padre se presume para adelante, todo es incierto en la genealogía. Y en ese sentido es que me parece que a lo mejor tenemos que tender algún manto de piedad por algunos genealogistas de la época anterior al Internet, al Family Search, a la inteligencia artificial y todo lo que nos enseñó Tomás Garbanelli hace el mes pasado, ¿no? Y como titular acertadamente Juan Isidro Quesada, acá presente un gran libro de él que lo releo siempre, pero lo que más me gusta de todo es el título. Hagamos de esto un paseo genealógico, porque a veces los genealogistas somos crueles y hacemos hoguera de vanidades. Y a mí me gusta mucho más el título de Juan Isidro Quesada. Esta ciencia es un paseo genealógico y así hay que tomarlo. Entonces, bueno, me gustaría en esta conferencia hacer una cierta reivindicación póstuma a Gamalson, el hombre de los 1000 errores en Primeros Pobladores de Buenos Aires, pero también el hombre que escribió cuando todavía nadie escribía de Primeros Pobladores de Buenos Aires. Bueno, sigo. Hjalmar Gamalson era hijo de Gustavo Edmundo Gamalson Hanslund, que como se imaginarán era sueco. Nacido en Norrastan, Scania, Suecia, en 1867, llegó al partido de General Pueyrredón y ahí se casó con María Cecilia Zenet.
el 14 de mayo de 1898. Y ahí llegó a una nueva familia que vamos a compartir muchas gracias, de General San Martín. Sirva, por favor. Cecilia Senet, la madre de Hjalmar Gamelson, era hija de Honorio Senet Rubot, un francés que llegó desde Bligny, en el Marne, Francia, donde había nacido en 1844, y se instaló como profesor en San Martín en 1865. Fue director de escuela desde 1870, fue inspector de escuelas, y el comercio que debía haber heredado de su padre lo mandó a la quiebra para dedicarse plenamente a la enseñanza secundaria en el partido de San Martín, donde había muy poca gente que tuviera las habilidades que tenía Honorio Senet para dictar pedagogía y cátedra. Y ahí murió en 1913. También la biografía de Honorio Senet la pueden leer muy amplia en el diccionario de Jutolo, donde nuevamente le agradece a Gamelson por los datos que le dio, porque bueno, Honorio Senet era su abuelo, así que tenía sobrada documentación sobre este personaje. Honorio Senet, francés de pura cepa, dirán, ¿y cómo se vinculó con las familias regionales de General San Martín? Bueno, en San Isidro, el 2 de junio de 1866, se casó con Ventura Márquez y Márquez. Ventura Márquez y Márquez era nada más y nada menos que la nieta de Bernabé Márquez López Camelo. Nació en San Isidro en 1789 y muerto allí en 1882, quien participó de la reconquista de Buenos Aires, la lucha de la independencia, pero sobre todo en época de Rosa se emigró a Montevideo, y al volver en 1852 ocupó el cargo de juez de paz de San Isidro en varios periodos, y fue un gran impulsor de que San Martín se desprendiera de San Isidro y se convirtiera en un partido independiente. Él tenía también vinculación ahí a través de las tierras, porque su mujer, Francisca de la Serna, por acá tengo la foto de ellos, Josefa de la Serna, era hija de José Manuel de la Serna, que tenía gran cantidad de tierras en lo que es el partido de General San Martín. Por supuesto que la actual avenida Márquez de zona norte es por Bernabé Márquez, y estos óleos que ustedes ven acá los donó en el 2018 Ana Gamelson, la hija de Hjalmar Gamelson, al Museo Horacio Becar Varela, ubicado en la Quinta de los Ombúes de San Isidro, donde hoy pueden verlo todas las personas que estén interesadas, gracias a la generosidad de Ana Gamelson, que los donó, tal vez como hacemos todos nosotros, que donamos las cosas en la certeza de que en un museo lo van a cuidar mejor y que nuestros descendientes no sé cómo lo van a cuidar. Y ahí está la vinculación de Senet con Márquez y la vinculación de Gamelson con familias casi fundadoras de San Isidro, como el caso de los Márquez, que tienen una genealogía muy extensa y estudiada, de la que no me voy a referir porque hay mucha bibliografía sobre los Márquez, desde los libros de Beliera, sobre documentos de San Isidro y todo lo que se publicó en el Museo Histórico de San Isidro, que sería redundante aburrirlos con eso. Los hermanos de Cecilia Senet de Gamelson fueron destacadas personalidades en San Martín y muchos de ustedes seguramente conocen a algunos descendientes. El hermano mayor era Honorio Jorge Senet, fue doctor en jurisprudencia y profesor de enseñanza secundaria en especialidad de historia, fue conjuez de la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires, inspector jefe de estadística y abogado de la Dirección General de Escuelas de la provincia de Buenos Aires y director de la Escuela Nacional Superior de La Plata. Una calle de San Martín lo recuerda. Se casó en San Martín en 1890 con Adela Wilkes, hija del inglés Federico Wilkes y de la vasca Juana Jaureguito Elizondo, y hermana de Elisa Wilkes de Ballester Ferrari, de quien vamos a hablar pronto cuando nos dediquemos a los Ballester. No tuvieron hijos, los Senet Wilkes no tuvieron descendencia. El que sí tuvo descendencia fue el hermano de Rodolfo Eustaquio Senet, por acá tengo una foto. Fue un pedagogo muy reconocido, representante de la psicología positivista en la Argentina, cuando nadie estudiaba psicología en la Argentina porque era cosa de locos. Inició estudios universitarios en matemáticas, fue profesor en escuelas secundarias en la universidad, fue inspector de experiencia secundaria, creó en 1911 la Cátedra de Psicología Anormal y Antropología en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata, fue interventor de la Universidad Nacional de La Plata y presidente interino de la misma, así como académico de número de la Academia Nacional de Ciencias. Tiene muchísimos trabajos, sobre todo sobre Florentino Meguino, que fue una persona señera en la vida académica de Rodolfo Senet.
Se casó en San Martín el 24 de enero de 1895 con la tía abuela de Juan Isidro Quesada, la señora Josefina Gali, con la que tuvo diversos hijos. A lo mejor el que han conocido ustedes es a Ovidio Honorio Senet, que acá ven una foto de joven en su pasaporte, saca de Family Search, que fue médico pediatra, muy reconocido, jefe de la sala de niños del Hospital Rawson, secretario de la Sociedad Argentina de Pediatría bajo la presidencia de Fernando Schweitzer, del que hablé hace 2 años porque era el tío abuelo de María Kodama. Bueno, los que no leyeron, lean mi artículo sobre María Kodama en la revista del Instituto número 44, y ahí hablo mucho de Federico Schweitzer, que era el tío abuelo de María Kodama. Y bueno, y volviendo a Ovidio Senet, se casó con Arminda Roncoroni y tuvieron a Ovidio Jorge, que fue un conocido poeta, a María Rosa Senet, primero señora de Gazano y segundo esposa de Daniel Palenque Burrich, el hijo de Silvina, la famosa escritora, y a Horacio Senet, 3 hijos. El otro de los hermanos de Honorio y Rodolfo Senet fue Ulises Senet, que se casó en San Martín en 1908 con Gabriela Cartier-Rigán y tuvo, entre otros hijos, a Gabriela Senet, que fue la esposa de Rafael Marcelino Lynch Pueyrredón. Y volvemos a entroncar las familias. Después otra hija fue Anatilde Senet, que se casó en San Martín en 1907 con León Cuaglia, que fue un teniente coronel del área de ingenieros, bastante conocido porque fue decán de Irigoyen en su primera presidencia y primer gobernador del territorio nacional de Río Negro. Una calle de Bariloche recuerda al teniente coronel León Cuaglia. Y finalmente Irene Senet, casada con el escribano de San Martín, Rafael Ricardo Ferri. O Guglielmelli. No, el general Guglielmelli en realidad es primo hermano de los Guglielmelli de San Martín, por los Guglielmelli. A ese lo tengo estudiado en mi libro de Corrientes, porque era casado con una goyana, con una Vilas, hija del general Vilas, y era primo hermano de los Ramos de San Martín. Acá tengo algunos arbolitos que los pasé un poco al pasar, pero se los muestro un poco para que... Bueno, acá tienen todo, digamos, el parentesco entre Mom, Castro, Pueyrredón, Lynch, Ballester y Senet. En este árbol se ven todos los apellidos que hablamos, todos juntos, ubicados en un solo árbol genealógico. Acá está Guglielmelli, que me preguntaba recién Ernesto, el marido de Magdalena Lynch Pueyrredón, y suegro de Germán Gamilson. Los Mon por este lado, que también emparentamos a Pueyrredón, como pueden ver al final del cuadro. Después Martín Pueyrredón, Virginia Pueyrredón Pelliza, Urga Pelliza de Mon, Rodolfo Mon. Ahí tienen a José Hernández, también lo puse en el cuadrito, ¿no? Bueno, una genealogía acotada, pero que se basa en los personajes que venimos hablando. El cura Pueyrredón, bueno, está visto. Acá tienen a Elvira Zulema Lynch Pueyrredón de Lynch, que es la que va a donar lo que va a ser la quinta Pueyrredón ya al partido de San Martín. Acá tienen la Chaca Pedriel Pueyrredón en una foto de 1906 con el ombú y hoy con lo que queda del ombú. Pero bueno, me ayudó mucho esta charla la guía de turismo de la Chacra Pueyrredón, que ya le voy a agradecer oportunamente hacia el final de la conferencia, y me dice, el ombú sigue ahí, con dificultades pero sigue. Bueno, vamos a tratar que continúe. ¿Bien? Bueno, acá están los Mon, las chicas Mon ya las vieron, 3 bellezas de su tiempo. Acá tienen el árbol de los Senet, desde Bernabé Vázquez hasta los Senet, el parentesco de las hermanas Wilkes y los parentescos 2 veces con los Lynch Pueyrredón, cómo se vuelven a unir. ¿Qué otro árbol tenían por acá? Bueno, y acá tienen, por ejemplo, el árbol genealógico tomando una de las hijas de Hjalmar Gammelson, a María Victoria, que falleció en 2016. Me enteré esta semana que la otra hija, queda solo una hija viva, la otra hija murió a principios de este año, y queda solo una de las hijas vivas de él, con ya casi 90 años. Y acá ven el árbol de costados de la hija de Gammelson, como hacia arriba encuentran los Senet, los Márquez, los Guglielmelli, los Lynch Pueyrredón y los Castro Pueyrredón. Solo llegando a bisabuelos de ella. Ya se encuentran casi todos los apellidos que hemos nombrado hasta ahora en esta conferencia. Con lo cual denota por qué Gammelson tenía este especial afecto por San Martín, porque era la tierra de sus antepasados. De hecho, cuando el gobierno de Perón les expropia lo que era la quinta de los franciscanos, que había sido de ellos desde 1822, cuando lo compran contra la secularización de Rivadavia,
en una carta a la provincia de Buenos Aires, los Guglielmelli y Lynch Pueyrredón le dicen: lo único que le pedimos es que no tiren abajo la única pared que queda del viejo convento de los franciscanos del siglo XVIII, que fue lo primero que tiró abajo la municipalidad. Pero bueno, hasta el año 49 se podía ver en San Martín todavía una pared del templo de los franciscanos del siglo XVIII, hasta que le expropian la propiedad a los Guglielmelli y Lynch Pueyrredón. Bueno, acá otra cosa que traje es un mapa. Esto era San Martín cuando era todo grande, y la línea colorada es cuando desmembraron San Martín de 3 de febrero, que es otro partido diferente, en 1959. Para los que dicen que no se puede dividir la matanza, todos los partidos que Buenos Aires se dividieron infinidad de veces. Este es el partido de San Martín hoy, donde ven hacia el costado Villa Ballester y hacia el sur lo que es la parte histórica de San Martín. Y me voy a meter, para ir terminando, con la anteúltima familia, los Ballester. Félix Ballester era hijo de Miguel Ballester Flotat, natural de Mataró, y de Josefa Salas Díaz Adorno, porteña. Ahí viene la famosa pregunta: ¿son los mismos Ballester de Felipe Ballester, los Ballester que crían caballos criollos? No, son dos familias diferentes. Unos son los Ballester de Felipe Ballester, que vienen de Mallorca, que los estudió Diego Herrera Vegas en el tomo 2, segunda parte de su famosa obra Familias Argentinas, con extremo detalle. Y otros son los Ballester Flotat, que vienen de Mataró, que son esta rama, que son los fundadores de Villa Ballester. Son dos ramas Ballester que por lo menos en el mediano plazo no se encuentra parentesco. ¿Bien? ¿Cómo heredan la tierra los Ballester? ¿Cómo heredan esta lonja de tierra que ven ustedes ahí marcada ya como Ballester en 1864? Por supuesto, siempre hay un tío comerciante rico y soltero. En este caso fue Santiago Flotat, que era el tío de Miguel Ballester, que muere sin hijos en Buenos Aires, con una cuantiosa fortuna que la deja en herencia a su sobrino Miguel Ballester y Flotat, que de su casamiento con Josefa Salas y Díaz Adorno tuvo entre otros hijos a Félix Ballester, que se va a instalar en los pagos de San Martín. Esta también era una lonja que iba desde el río Las Conchas o Reconquista, como pueden ver en el mapa, hasta lo que fue el inicio del pueblo de San Martín, que también lo pueden ver ahí marcado en el mapa con unos cuadraditos negros. Y cuando Miguel Ballester muere en San Isidro en 1820, su joven hijo, Félix Ballester, decide instalarse, y en 1836 encabeza el pedido de los vecinos de San Martín para crear el pueblo, que no existía todavía. Pero Rosas no da cabida a este pedido, sí crea la cárcel de Santos Lugares, como ya dije reiteradas veces, y será recién el 6 de diciembre de 1856 cuando el gobernador de la provincia de Buenos Aires decrete la creación del pueblo de ese general San Martín. Y 8 años después, el 25 de febrero de 1864, cuando lo creen Partido del General San Martín. Y por supuesto que nombran primer juez de paz a Félix Ballester, que muere en San Martín el 11 de agosto de 1869, y sus restos descansan en la bóveda del cementerio local, que es la segunda más antigua después de la de Victoria Pueyrredón de Pueyrredón. Ya dije que pierde terreno, pero además el partido de San Martín va a perder también terreno cuando se cree la capital federal, como vamos a hablar a continuación cuando hablemos de Manuel Lynch. Félix Ballester se casa 2 veces, primero con Pascuala Villamayor Ballerós, y tras enviudar con Inocencia Ferrari, de la que para mí sigue siendo un enigma genealógico. Inocencia Ferrari, la encuentro censada en 1827 en casa de Gaspar Campos y su esposa Hilaria Lacasa, a los que los tengo bastante estudiados por las quintas de los Cueli, pero no logro enganchar a Inocencia Ferrari ni en la genealogía de los Lacasa, ni en la de la maestra que es la madre, ni en la de los Campos. Así que Inocencia Ferrari sigue dando vueltas como una adolescente que vive en casa de Gaspar Campos. Y los padrinos de casamientos de Inocencia Ferrari, cuando se casa en San Martín en 1838 con Félix Ballester, son José María Ferrari, a quien tampoco puedo vincular geográficamente con Inocencia, presumo que es el padre o el hermano, pero no se lo puedo asegurar, y Micaela Gómez de Campos, que es la madre de Gaspar Campos. Entonces, por ahora no sé, Inocencia Ferrari está ahí, en un limbo, que a lo mejor no Ferrari es Campos, no sé, no quiero meterme a hacer hipótesis sin tener más documentos. Tienen varios hijos del primer matrimonio: Daniel Ballester, que se casa con Feliciana Salguero,
hija de Aniceto Salguero, que va a ser un vecino importante de San Martín. Justo Ballester, que se casa con su cuñada, con Casiana Salguero, y Ángela Ballester, que se casa con el cuñado de los otros dos, Aniceto Salguero. Entonces tenemos acá, en el arbolito, nuevamente, ¿dónde está el arbolito? Acá, ahí vemos los 3 casamientos de 3 hijos de Aniceto Salguero con 3 hijos de Félix Ballester. Agregando que hay otro hermano, Venancio Salguero, que se casa con Serafina Álvarez, y son los padres de Daniel Salguero, que fue intendente de San Martín en el 32, en el 34 y en el 44, y de Demetria Salguero, que se casa en San Martín en el 82 con Manuel Márquez de la Serna, hijo de Bernabé Márquez, y por lo tanto tía de los Zenet. Y vuelta, todos se vuelven a emparentar. ¿Bien? Por otra línea. Estos Salgueros son interesantes. Antes que Federico Massini, que me pregunte si son los mismos Salgueros de Córdoba, le voy a decir que estuve investigando los Salgueros, llego hasta el tatarabuelo de Aniceto, que es un José Salguero, que sigue siendo un criollazo empadronado en el viejo Pago de San Isidro, sin mucho conocimiento de la lectura y la escritura, así que no sé si es Salguero en Córdoba y todos esos paquetones que hay ahí de los Salgueros de Córdoba. Yo llego hasta el bisabuelo, que es este gaucho José Salguero, casado con María Pavón, que tiene ese apellido muy del campo de la provincia de Buenos Aires, y hasta ahí llego con los libros de Belliera y con las transcripciones que hizo Beni Losí en su momento de los expedientes matrimoniales de San Isidro. Así que queda también como una pregunta, si por allá arriba no será Salguero de Córdoba, por ahora no puedo asegurarlo. Y del segundo matrimonio con la Ferrari, tuvo a Elena Ballester, casada con Lisandro Medina, que va a suceder a su suegro como comisionado municipal de San Martín. A Micaela Ballester, casada con Parachá, que es padre de todos los Parachá, que se casa con los Castro Pueyrredón, como pueden ver en el árbol. Les dejo ahí el árbol para que vayan viendo. José María Ballester, que se casa, por supuesto, con Vicenta Salguero, otra de la Salguero, que tiene sucesión Ballester-Vallejo, o Brian Ballester, Fusone Ballester. Y Pedro Ballester, que es el famoso porque hereda las tierras de su padre y a pesar de ser un abogado muy prestigioso del foro porteño, vuelve a San Martín, lotea las tierras de su padre en 1889 en sociedad con Guillermo Lacroce y funda el pueblo de Villa Ballester. ¿Bien? Pedro Ballester fue presidente de la Comisión de Vecinos de San Martín en 1885, fue intendente de San Martín entre 1898 y 1896 y entre 1905 y 1906, llegando a ocupar 6 veces la intendencia de General San Martín, Pedro Ballester, lo cual era un récord hasta la vuelta de la democracia, donde no me acuerdo qué peronista lleva como 12 veces intendente de San Martín, pero mientras la Argentina era otra cosa, fue 6 veces intendente de San Martín y mantuvo ese récord hasta por lo menos 1990. Fue elegido senador provincial en 1912 y se casó en San Martín en 1894 con Elisa Wills, como vimos, hermana de Adela Wills de Zenet, con lo cual vuelven a pertenecer a la familia. Y de este matrimonio descienden los Pocielo Argerich Ballester, los Ballester Rodríguez de la Torre, los Agasta Ballester, los Pocielo Mataldi, los Wilson Rae Pocielo, los Arzaga Ballester y los Agasta Berrón. Así que esa es la descendencia moderna, que la pueden ver en detalle en la web genealogiafamiliar.net, y no se la digo acá porque son muchísima gente y los aburriría sobremanera. Terminemos esta conferencia hablando de Manuel Lynch Rowe. Manuel Lynch Rowe, y me voy ahora al final, era hermano de Patricio Lynch, casado con Isabel Zabaleta, que va a ser los antepasados de los Lynch Pueyrredón. ¿Bien? Los dos vienen del matrimonio, Justo Pastor Lynch y Ana María Bernarda de Rowe. Manuel Lynch en 1850 compra mucha tierra en General San Martín, pero mucha tierra en General San Martín, creando un campo que se convierte en este martillo que ven acá. Ahí lo ven en 1864, en este martillo que ven acá en 1895. ¿Bien? En parte, la mayoría de la tierra se la compra a la suegra. ¿Bien? La suegra era Josefa Banfi de Espinosa de los Monteros. Era una mujer muy rica que había heredado mucho dinero de su madre, Paula Serafina Millán, que era hija de Manuel Millán, que era hermano de Antonio Millán, que es el fundador del pueblo de San José de Flores. ¿Bien? Esos Millán eran riquísimos, sobre todo después de que Millán se quedó con todas las tierras que eran de Flores y murió sin descendencia.
lo nombra albacea y heredero en su testamento. Eso está muy bien explicado en el último libro que escribió antes de morirse Cuñetti Ferrando, gran historiador de San José de Flores, que da lujo de detalles sobre estos Millán y cómo quedan con la tierra de los Flores y cómo son las bendiciones de San José de Flores, con un respaldo documental que he visto pocas veces en un libro. La verdad que ese libro de Cuñetti Ferrando, oro en polvo. Y ahí explica todo esto de los Millán. Esos Millán que siguen juntando plata llegan a tener una cantidad, porque este territorio que usted saca en realidad era parte del partido de San José de Flores. Ahí viene un punto